Buenos días, vamos a comenzar hoy la segunda clase grabada de Derecho Procesal Laboral. Vamos a hablar de lo que es el procedimiento ordinario laboral. Ya en la hora de clase se planteó como actividad evaluativa una línea del tiempo. Ya fue presentada por todos los estudiantes activos, ya fue valorada. Y bueno, vamos a dar un breve repaso para complementar ese ejercicio, ¿sí? Bien, lo primero que le quiero mostrar, como ya lo ratificado en otras clases, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que se complementa con el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? El Código de Procedimiento Civil establece, digamos, toda esa parte normativa de cómo funcionan los tribunales civiles y cómo se desarrollan allí las solicitudes y demandas. Mm. La Ley Orgánica Procesal establece cómo se establece el proceso jurisdiccional en el área de demandas de trabajo. Ya les conversé también de los principios de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que en todo lo no planteado por esta ley se usa supletoriamente lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, el proceso que vamos a ver hoy está acá. Esta es la ley de cabecera por la que estamos trabajando y esta es la que tienen que plantear, tener siempre a la mano cuando vayan a ejercer derecho laboral. Este, ya en la clase anterior se les hablé de cómo están conformados los tribunales del Estado Táchira. Les comenté de que hay tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y tribunales de juicio y el Tribunal Juzgado Superior, siendo un total de 9 tribunales en el Estado Táchira, 6 de sustanciación y mediación, 2 de juicio y uno superior. Estos tribunales tienen unos principios generales que los rigen, que son, en algunos comparten con lo que son los principios del proceso penal y los principios del proceso civil, y otros son exclusivos a los principios generales que rigen el proceso laboral. Entre los principios generales que rigen el proceso laboral, o la práctica jurisdiccional en tribunales, tenemos la autonomía, imparcialidad y especialidad de la jurisdicción laboral, porque contamos con tribunales que se dedican a gestionar exclusivamente lo que son demandas de reclamo laboral. También tenemos la oralidad, aun y cuando se plantean que la mayoría de las actuaciones tienen que ser plasmadas por escrito. Se apoya del principio de oralidad tanto en las audiencias de mediación como en las de juicio y superior. La inmediación garantizando siempre ese contacto directo del juez con las partes y las actuaciones del proceso, la concentración y la publicidad. Lo de la publicidad es algo bien importante porque no todas las causas en tribunales son públicas. Por ejemplo, el derecho penal, cuando están relacionadas, sí, el derecho penal son privadas. Cualquier persona no tiene acceso a un expediente, mientras que en los tribunales laborales se puede ir cualquier persona a pedir un expediente y lo revisa. Incluso se estila en muchas universidades ir a mandar a hacer prácticas jurídicas o investigaciones teóricas directamente desde expedientes. Entonces, eso es posible. También en el marco de la publicidad, las audiencias de juicio son públicas y cualquier persona puede entrar a verlas, tanto las de juicio como las de superior. La gratuidad, la abreviación, el cumplimiento de los lapsos, se vela porque el cumplimiento de todos los lapsos se cumpla. La rectoría del proceso es directamente por el juez. El principio de la sana crítica como un principio rector del proceso de valoración de pruebas, la equidad y la universidad procesal. Estos son los principios generales que rigen el el proceso laboral. Y esos principios están establecidos acá, están establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y algunos los leímos, porque están establecidos en las disposiciones generales, en los artículos del 1 al 11. Ya hablamos de los tribunales competentes también, sí. Bien, en la primera fase del proceso ordinario eh, se da ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. El proceso ordinario laboral es uno de los pocos procesos donde el mismo expediente es visto por
dos jueces diferentes. El primer juez, el que recibe el expediente, es el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Ese juez es el que recepciona la demanda y verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para proceder a su admisión. Una vez que el juez revise y se pronuncia sobre su admisión o su inadmisión, es decir, debe sacar el tribunal un auto donde se admite la demanda y se inicia el proceso o donde se declara inadmitida la demanda. En caso que se inadmita la demanda, esta inadmisión es un acto contentivo de una sentencia interlocutoria de fuerza definitiva porque es una sentencia emanada en el marco del proceso que conlleva de manera definitiva y permanente el cierre del proceso. Generalmente la admisión se da porque no se cumplen los requisitos del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora bien, ¿cómo se hace el proceso de inadmisión? De inadmisión? El tribunal al recibir la demanda, antes de pronunciarse a su admisión, tiene la facultad de conformidad a lo planteado en el artículo 124, a ordenar, a subsanar, corregir o complementar alguna información indispensable planteada conforme a lo establecido en el artículo 123 de la LOS. Es decir, en el 123 están los requisitos que debe contener la demanda y el 124 me establece que en caso de que no se cumplan con esos requisitos, se debe pedir o ordenar la subsanación. Entre los requisitos contentivo del despacho saneador puede estar la identificación del nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. En caso de que la demandada fuese una persona jurídica, la identificación de su domicilio y de su representante legal, el objeto de la demanda, la narrativa de los hechos y las direcciones necesarias para efectos de la notificación. Si no se cumple uno de esos requisitos o está incompleto, por ejemplo, el objeto de la demanda o la narrativa de los hechos en que se fundamenta la demanda, el tribunal ordena el despacho saneador y en caso de que se cumpla con todo lo solicitado, se procede a su admisión. En caso de que no se cumpla con lo solicitado, se ordena el despacho saneador. Este despacho saneador tiene, según el artículo 124, dos alternativas. De que el despacho saneador sea subsanado y se declara la admisión o de que no sea subsanado o de que se subsane mal. En caso de que se subsane, pero se subsana mal, es decir, el juez considera que no, la respuesta presentada no complementa lo solicitado, en este caso procede a inadmitir la demanda. Ahora bien, ¿cuál es el efecto para la parte demandante de su admisión por haber subsanado mal? El derecho sigue siendo del solicitante, por tanto, puede inmediatamente al día siguiente volver a demandar. Entra nuevamente la demanda de distribución y queda en otro tribunal quien valora su admisión. Ahora bien, ¿qué sucede si no subsana? Si no subsana, se declara la perención del proceso. ¿Por qué la perención y no la inadmisión? Porque al no subsanar se considera que la parte demandante no cumplió con una orden jurisdiccional. Entonces, en este caso, al no cumplir con una orden jurisdiccional, no nos da la oportunidad de decir si se admite o no admite, sino que se declara la aprehensión que trae consigo una sanción por cuanto la perención establece que se deben esperar 90 días antes de volver a demandar. Entonces, los efectos procesales de que si se subsana mal y se declara inadmisible o no se subsana y se declara la perención son distintos, ya que si se declara inadmisible por no haber cumplido con lo ordenado en el despacho saneador, se puede mandar inmediatamente al día siguiente nuevamente a efectos de volver a ejercer su derecho. Mientras que si se declara la aprehensión, aun y cuando conserva el derecho, este no puede ser ejercido hasta no cumplir los 90 días continuos.
Bien, vamos a continuar en la fase de sustanciación desde la premisa de que la demanda fue admitida. Una vez admitida la demanda, se procede a la notificación de la demanda. Todo lo de la notificación de la demanda está establecido en el artículo 126 de la LOCTA. Allá se establece que una vez admitida la demanda, el tribunal tiene que sacar los carteles. Si la notificación es fuera de la localidad, hay que comisionar o exhortar a otro tribunal de la República. Generalmente, la notificación obligatoriamente tiene que ser realizada por el alguacil del tribunal, salvo que se comisione o se exhorte a otro tribunal. Esta notificación es gratuita y una vez que se notifique con el cartel de notificación a la parte demandada en la sede donde está ubicada la entidad laboral, se procede a la certificación. La certificación es muy importante porque es la actuación procesal de la Secretaría del Tribunal y el momento de la certificación da la certeza de cómo y a partir de cuándo se debe contar el lapso para la comparecencia a la audiencia preliminar. El cartel contiene la información de que se va a realizar una audiencia, que va a ser la primera audiencia de mediación a la cual tiene que llevar las pruebas y que esa audiencia se va a llevar al décimo día hábil siguiente después de que de la Secretaría certifique la notificación, más los días de despacho según sea el caso, se aplica. Por eso la certificación de la secretaria es la actuación procesal que me marca a partir de cuándo, a partir de cuándo voy a contar el lapso de emplazamiento para venir a la audiencia inicial. Recordemos que para venir a la audiencia inicial tenemos que tener las pruebas. Es la única oportunidad, la apertura de la audiencia inicial para presentar las pruebas. Bien, una vez hecha la certificación, transcurren los 10 días, después de la certificación, 50 por días continuos, al décimo día se lleva a la audiencia preliminar a la hora pautada por el tribunal en el cartel de notificación. Y en esa audiencia, que puede durar hasta 4 meses, se acuerda si hay mediación, si no hay mediación. O también se puede presentar el escenario en que falta alguna de las partes, bien sea el demandante o el demandado. Bien, vamos a trabajar primero con el escenario. ¿Qué sucede si no existe el demandante? Si no existe el demandante, es decir, el trabajador que reclama su derecho, se considera desistida la demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es una sanción procesal por no venir, pues se supone que es su manera de tener activo el expediente, el proceso que tiene la responsabilidad de si como inició un proceso mantenerlo estando presente en todas las actuaciones procesales. Si no viene, se considera que no tiene interés en el juicio y se declara el desistimiento. Ahora bien, ¿es definitiva esa declaratoria de desistimiento? No, no es definitiva, porque eso se termina el proceso, porque se considera desistido ese proceso, pero no hay pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, que es el derecho. Es decir, el derecho de la parte actora sigue activo, sigue vigente y disponible para él, por lo que después él puede volver a demandar. ¿En qué casos no puede asistir el demandado? Generalmente no asiste el demandado porque se enfermó, porque no tuvo la previsión y no dio poder, porque se le olvidó. Entonces, por eso queda desistido y se cierra el proceso, pero no su derecho. Puede volver a demandar si así lo desea. Y puede también presentar apelación en caso de que haya sido por error, de que haya estado ya a la hora y el tribunal no lo haya llamado con la formalidad de ley en las puertas del tribunal para anunciar la audiencia y no haya escuchado. Entonces, bien, eso es lo que sucede si no existe el demandante. Ahora bien, si no existe la demandada en la empresa, a la audiencia inicial se considera como si fuese una admisión de hechos, ¿sí? Se presume la admisión de hechos y se remite a juicio. No, perdón. Si es inicial, se presume la admisión de hechos y se sentencia. Se sentencia de manera inmediata, quedando la sentencia definitiva luego de 5 días hábiles, 5 días continuos si no apela. 5 días hábiles si no apela. Pero si es la empresa no viene a la prolongación, como ya hay pruebas, entonces en este caso no se declara
presunción de la admisión ni se establece sentencia, sino que se remite a juicio, porque ya hay una actuación procesal probatoria. Eso está también en los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica Procesal. Ahora bien, vienen ambas partes, se lleva la mediación, se llega a un acuerdo y se busca el acuerdo dándole carácter de cosa juzgada y de sentencia y se concluye el proceso, siendo satisfecha la petición del demandante. Si no hay mediación, se remite a juicio. Este proceso de mediación no puede durar más de 5 días. Y para remitirla a juicio, en la última audiencia se deben agregar las pruebas que fueron presentadas al tribunal para su resguardo en la audiencia de apertura de la audiencia inicial, y hay que dejar transcurrir el lapso de 5 días hábiles, dentro de los cuales la parte demandada debe presentar la contestación de la demanda. Aquí está lo que les expliqué sobre la admisión de desechos y de la contestación para remitir a juicio. Bien, para continuar, vamos ahora a entrar a la fase de juicio. Ya con esto se termina la fase de sustanciación de primera instancia, donde se reciben las pruebas, incluso se recibe la contestación de la demanda y se agota la audiencia de mediación sin lograr el objetivo de la mediación. En este caso se remite a juicio, que es otro juez distinto. El otro juez distinto recibe todo el expediente y al quinto día de haber recibido el expediente se pronuncia sobre la admisión de las pruebas y se fija una audiencia oral. Esa audiencia oral de juicio está relacionada con la evacuación y control de las pruebas, ¿sí? En la audiencia oral de juicio se presentan las pruebas, se evacúan las pruebas, se evacúan los testigos si alguna de las partes los promovió y cada parte promovente de testigos es responsable de llevarlos ese día. La audiencia de juicio también puede ser prolongada las veces que se considere necesario hasta que se termine la evaluación de las pruebas y finalmente en la última audiencia se establece el dispositivo y la sentencia. La sentencia del tribunal de juicio puede ser con lugar o sin lugar o parcialmente sin lugar o parcialmente con lugar. Esta sentencia, en caso que alguna de las partes no considere de que alguna de las partes considere que se está violando alguno de sus derechos, puede apelar en ese mismo expediente y ese mismo tribunal de juicio remite al superior las actuaciones. Una vez obtenido la sentencia, esté firme, ¿sí? Ya firme, bien sea porque ya transcurrieron los 5 días y no apelaron, o porque el tribunal superior este, ya sentenció y no hubo recurso de casación, esa sentencia, al estar firme, la remiten nuevamente al primer juez que conoció la causa, que es el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Ese juez va a revisar la sentencia a fin de verificar que la sentencia esté totalmente definida en todas y cada una de las partes, de sus partes. En caso de que falte por definir aspectos como por ejemplo intereses u otras actuaciones que se hayan delegado a un experto del tribunal, el tribunal ejecutor, que es el mismo tribunal de mediación, procede a accionar al experto a fin de que se presente la experticia complementaria al fallo. Después esa experticia tiene 5 días también para su apelación y cuando ya quede definitivamente firme y esté totalmente definido el contenido de la sentencia a ejecutar, se procede al proceso de ejecución voluntaria y proceso de ejecución forzosa, que también se rigen por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El proceso de ejecución voluntaria son 3 días. Y el proceso de ejecución forzosa es a instancia e impulso de parte, quien debe diligenciar pidiendo se fije día, fecha y hora para la ejecución forzosa a fin de que el tribunal desarrolle el embargo ejecutivo según corresponda. En este caso, el embargo ejecutivo puede ir directamente direccionado a cantidades de dinero o bienes. En caso que sea cantidades de dinero, se ejecuta el monto exacto de la sentencia más el costo de la experticia complementaria del fallo. Y en el caso de que sean bienes, tienen que abarcar hasta el doble del monto sentenciado y se deben incluir
lo que es el perito del tribunal y el otro funcionario, eh, el perito y el experto, que son los que hacen el proceso de depósito, revisión de montos, fijación de precios y todo lo que hace el proceso de ejecución forzosa. Y con esto se termina el proceso de primera instancia de un reclamo laboral ante los tribunales de la República establecidos con competencia en materia laboral. Recordemos ya para cerrar y para fortalecer o complementar que es uno de los procesos en los cuales el expediente es revisado y trabajado procedimentalmente por dos jueces distintos. Inicia con el juez de sustanciación. En caso que no haya mediación, se remite al juez de juicio. El juez de juicio sentencia y cuando esté la sentencia firme, devuelve el juez de mediación y ejecución para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Bien, ese es el repaso general de lo planteado. Todos ustedes hicieron el ejercicio de revisar la ley y visualizar pues, en una línea del tiempo cómo son ese transcurso de días en que se desarrolla el proceso. Y bueno, de verdad muy satisfecha por la actividad presentada. Muchas gracias. Con esto hemos terminado la clase. Feliz día.